How is good? All the time. All the time. God is good. Vamos a orar un momentito y entonces estamos al estudio del día de hoy. ¿Okay? Betty, mira, hay notas nuevas. ¿Okay? ¿Todo el mundo tiene que decir notas nuevas? Amén. ¿Okay? Ahora, pues oramos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por el día precioso que nos has regalado. Gracias por el cuidado que has tenido con nosotros. Gracias por la provisión que nos has concedido. Gracias por tu presencia, Señor, dándonos seguridad de que tú nos escogiste, Señor, nos compraste y tú nos has cautivado con tu amor, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de regresar a tu casa, Señor, a ser enseñados por ti, Señor. Hace mucho tiempo, desde antes de la fundación del tiempo, tú conocías de nosotros, tú conocías de este día, tú conocías las cosas que han acontecido en este día, tú conocías lo que vamos a hacer en esta noche. La esperanza de mi corazón es que cada uno de nosotros tengamos con la actitud correcta, la disposición humilde de escuchar tu voz, ponerla en práctica, seguir esforzándonos, Señor, para continuar creciendo en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Agradezco enormemente, Señor, las oraciones de mis hermanos, Señor, y oramos en esta hora por Sheila, por Keila, y por la bebé también, y por Mateo, y por cada uno de los miembros de nuestra iglesia, Señor, que por alguna razón de peso no están aquí en esta noche. Sí, mi Dios. Por los que pudieron estar y no están, Señor, tráelos a convicción, Señor, y muévelos a rechazar la tibieza que tanto tú detestas, Señor. Que nos mantengamos en fuego para ti, Señor. Gracias por permitir que los familiares de Rosalina estén con nosotros en esta noche. Amén. Mi hermana Norma haya venido también en esta noche, Señor. Y te rogamos, Padre, más que nada, que al salir de aquí, nuestro compromiso, nuestra entrega a seguir los pasos de Jesucristo sea más genuina, sea más fuerte, Señor. Y con Pastor Marcel, gracias por usarlo en la forma que lo utiliza, Señor. Pastor Willy, las personas que están trabajando en la guardia, Señor. Gracias por los que prepararon el pan, el café, Señor. Gracias por lo que atienden la tiendita. Gracias, Señor, por darnos el ejemplo de servicio. Amén. Así que aquí estamos. Transfórmenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. La noche de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a continuar en nuestro estudio de la respuesta del cristiano al Evangelio, las posesiones y a la prosperidad. En la noche de hoy, pues, vamos a comenzar una sesión nueva, una sesión que tiene que ver con el título que ven allí, las posesiones y el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Yo les voy a pedir que saque su Biblia, porque vamos a ver algunos pasajes bíblicos. Si alguien que no tenga una Biblia, levante su mano, y el hermano José, tú mismo, sí, o el hermano Daniel, alguien que necesita una Biblia, que no tenga una Biblia al frente suyo en este momento. Todo el mundo tiene Biblia. Good. Pues entonces ábrala, porque vamos a estar viendo unos pasajes bíblicos dentro de un momento y necesitamos pues que usted tenga una copia de la palabra. Los pasajes que vamos a ver no están identificados, no están escritos ni identificados en las notas que le dimos, ¿verdad? Y vamos a ver. Ok. So, en las posesiones y el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Es la parte de nuestro estudio que comenzamos en esta noche. Vamos a considerar la escritura en el Antiguo Testamento, la vamos a considerar de forma individual y de forma colectiva. Luego de eso, vamos a considerar las explicaciones de los distintos versos y de los distintos pasajes. Vamos a considerar también las implicaciones de esos versos, de esos pasajes, y vamos a considerar las aplicaciones para nosotros, como la Iglesia del Señor Jesucristo, el pueblo de Dios en este momento, a través de esos pasajes. Luego de eso, vamos a llegar a algunas conclusiones y vamos a ser más específicos en la aplicación correcta de estos pasajes en el Antiguo Testamento. Lo que quiero decir con esto es que la mayor parte
del tiempo lo vamos a invertir haciendo esto, estudiando la palabra en el Antiguo Testamento. Eventualmente vamos a meternos de lleno a la cuestión esta del dichoso evangelio de la prosperidad, pero el punto es que no vamos a pasar mucho tiempo estudiando, considerando detalladamente ese falso evangelio. La razón por la cual no vamos a pasar mucho tiempo discutiendo los detalles, las cosas específicas de ese evangelio falso es por esto, es porque cuando estemos empapados, ¿verdad? ¿Sabes? Después de pasar todo este tiempo estudiando con seriedad y a profundidad la verdad de la Escritura, nos va a ser sumamente fácil para nosotros entender lo falso del mal llamado evangelio de la prosperidad. Amén. Amén. Así que la cuestión es, nuevamente, vamos a ver qué dice la Escritura en el Antiguo Testamento con relación a las posesiones y el pueblo de Dios. Una vez veamos detenidamente, específicamente en su contexto, de una forma sistemática, qué es lo que dice la Escritura en cuanto a eso, no va a ser tan necesario ponernos a estudiar detalladamente los detalles, los pormenores, los principios, las cosas específicas del falso o el incorrectamente llamado evangelio de la prosperidad, porque no es ningún evangelio, porque al estar tan saturado de lo que dice la Escritura, nos vamos a dar cuenta de la falsedad del mismo. Amén. Amén. Que por eso no vamos a estar de forma específica pregando con eso, aunque en su momento, pues sí, vamos a bregar un poco con el particular. Así que vamos a comenzar observando lo que dice la Escritura con relación a las posesiones y el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a ver algunos recordatorios que debemos tener al momento de estudiar, al momento de considerar, al momento de evaluar, al momento de interpretar, si usted quiere, o discernir el Antiguo Testamento. Hay unas cosas que tenemos que tener claras en nuestra mente. Primero que quiero que hagamos es que veamos algunas porciones bíblicas. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 7, versículo 15. 7:15. Sí. La razón por la cual vamos a ver estas porciones bíblicas, yo les sugiero que en las notas suyas, en algún lugar, apunte las citas, ¿ok? Esas citas bíblicas, porque cada uno de los pasajes que vamos a estar leyendo de manera de introducción son pasajes que normalmente son utilizados por los proponentes del Evangelio de la prosperidad, ¿ok? So, vamos a leer las porciones bíblicas y vamos a hacer algunos que otros comentarios sobre el mismo, ¿ok? So, el primero es, como dije, Deuteronomio capítulo 7, versículo 15. Me imagino que, Tara, ¿tú lo quieres leer, por favor? ¿Todo el mundo lo tiene? Amén. Ahora, no, dale. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces. No las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborreceren. Se encuentra en el libro de Deuteronomio del Antiguo Testamento. La pregunta inmediata que queremos pues considerar es eso que dice ahí, esa declaración que escuchamos de parte de Dios: apartará Jehová de ti toda enfermedad y ninguna de las cosas más de las plagas de Egipto que tú conoces hará caer sobre ti, pero específicamente apartará Jehová de ti toda enfermedad. La pregunta entonces es si esa afirmación, esa declaración de parte de Dios tiene vigencia para nosotros en el día de hoy. Los proponentes del Evangelio de la Prosperidad insisten en que eso es de esa forma. Vamos a ver lo errado de esa afirmación. El próximo pasaje es Deuteronomio 8:18. La razón básica, primordial por la cual estamos viendo estos pasajes bíblicos es para que veamos la necesidad que tenemos de conocer qué es lo que dice la Escritura sobre eso, sobre ese particular. ¿Right? Si no estamos conscientes, si no vemos la urgencia, la necesidad, la relevancia de estudiarlo, pues es poco probable que le prestemos la atención que necesitamos prestarle. ¿Ok?
Que es posible que algunos de ustedes hayan leído esos pasajes bíblicos y lo hayan tomado como una promesa para ustedes en el momento en que estamos hablando. All right? So, Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Lee, Tara. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. En el día de hoy, lo que se sugiere por los proponentes de la teología esta de prosperidad es que esto es una promesa de Dios, de parte del pacto de Dios con su pueblo, ¿verdad? De que si nosotros nos acordamos de Él, en otras palabras, entre comillas, lo ponemos primero en nuestras vidas, tenemos promesa de que Él nos va a dar poder para adquirir riquezas. Aquí lo que ellos ven es una promesa de Dios para el pueblo para adquirir riquezas. Nuevamente, estamos leyendo porciones bíblicas del Antiguo Testamento. ¿Ok? Job, capítulo 22, versículo 28. O 22, 28. No, perdóname. Tengo de. Busque mejor Isaías 53:5. Isaías 53:5. Léelo, Tunita. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es otra porción bíblica que el Teología de Prosperidad insiste que tiene una aplicación para nosotros, particularmente en la última parte, donde dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, implicando entonces que la enfermedad no puede tener espacio en la vida de un verdadero hijo de Dios, un seguidor de Jesucristo, un cristiano, uno que ha nacido de nuevo. ¿Okay? So, Jeremías 29:11, por favor. Dale, Tunita. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora, esa es otra porción bíblica que es utilizada por muchas personas en el día de hoy para reclamar un compromiso, una promesa de Dios para darle prosperidad a su pueblo. Y lo que estamos haciendo es que estamos leyendo estas porciones bíblicas y considerando la utilización, la interpretación que se le da en el día de hoy. Luego de que hagamos nuestro estudio, luego de que veamos los recordatorios que tenemos, por ejemplo, al interpretar el Antiguo Testamento, luego de ver todas estas cosas, pues entonces volveremos nuevamente a chequear esos pasajes y podemos nosotros, sin necesidad de que nadie venga a decir, sea pastora de o cualquier otra persona, poder determinar si es o no algo que es una promesa directa de parte de Dios para nosotros en el día de hoy. Okay. Otra porción bíblica, Proverbios capítulo 18, versículos 20 y 21. Proverbios 18, versículos 20 y 21. ¿Qué lees, Joana? Dale, sigue por ahí. Después busca el libro de Salmos y después del libro de Salmos. I like that. No lo consigo. Es Proverbios, capítulo 18, versículos 20 y 21. Sí. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará el producto
muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la cuida comerá de sus frutos. Esa porción bíblica es interpretada en el día de hoy por toda clase de proponentes de teología de prosperidad, Joel Osteen, entre otros, como la capacidad que tiene el pueblo de Dios para con sus labios confesar y crear cosas por medio de sus palabras. Right? So, a través de nuestro estudio vamos a ver si eso es correcto o no es correcto, si esa es una interpretación correcta o no lo es. Amén. Amén. I don't know if you are, si estoy en alguna forma provocando lo que yo desearía provocar, pero lo que estoy tratando de provocar es inquietud en ustedes, porque estos pasajes los hemos escuchado y hemos escuchado toda clase de cosas y pues necesitamos ver, ¿sabes? Si son en realidad, si la aplicación que se le da a los mismos en el día de hoy es verdadera o no lo es. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Léelo, Ángela, tú. Malaquías, Ya sé. capítulo 3, versículo 10. 10:3. 3:10. ¿3:10? Sí. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Sigue leyendo. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Sigue leyendo. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Eso sería bien chévere para cada uno de nosotros reclamar y decir, yo lo reclamo, yo lo confieso, y como yo lo reclamo y lo confieso, se va a convertir en una realidad en mi vida. ¿Right? So, eso es lo que se propone en el día de hoy. La mayor parte de estos ministerios, en enlace, ¿sabes? Estos son pasajes que son bien, pero que bien mal utilizados en el enlace, God's Channel, TBN, todos esos canales. ¿Okay? Así que vamos a ver entonces, vamos a establecer un fundamento para nuestro estudio en la noche de hoy. ¿Right? Recordatorios, en sus notas por favor, recordatorios al interpretar el Antiguo Testamento. ¿Right? Tenemos que ser cuidadosos cuando vamos al Antiguo Testamento y por esa razón debemos recordar algunas cosas sobre la interpretación bíblica que son importantes. Si no tomamos en consideración algunas cosas que son cruciales al momento de interpretar porciones bíblicas, vamos a posiblemente incurrir en graves errores y prácticas que necesariamente no son correctas. ¿Okay? Así que vamos a revisar estos recordatorios rápidamente. ¿Okay? Primero, vamos a ver. All right. Okay. La Escritura nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Nota, ¿verdad? ¿Sabe? En 2 Timoteo nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios inspira al apóstol Pablo a escribir eso, toda la Escritura que se está refiriendo es toda la revelación de Dios escrita que se encontraba en el Antiguo Testamento. Así que cuando dice ahí, toda la Escritura es inspirada por Dios, se refiere al Antiguo Testamento en ese momento en particular y obviamente se refiere al Nuevo Testamento también en el día de hoy. Pero nos dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer de Dios, sea perfectamente y enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que en el Antiguo Testamento hay toda clase de recursos, toda clase de principios, toda clase de pausas, toda clase de guías, toda clase de direcciones que nos pueden ayudar a cada uno de nosotros, los que hemos sido llamados, elegidos por Dios, comprados por la sangre de Jesucristo, cautivados por el amor de Dios, para lograr, para alcanzar lo que Dios se ha propuesto en la vida de nosotros. Quiere decir entonces que si eso es de esa forma, pues entonces nosotros necesariamente deberíamos preocuparnos
por hacer una interpretación correcta del contenido del Antiguo Testamento. Amén. Right? Porque es útil, tiene utilidad para un montón de cosas, para ayudar a levantarnos, para darnos dirección, para fortalecernos, para todo lo que sea necesario en la vida de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. ¿Ok? So, las posesiones y el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Right? Lo primero, el recordatorio de interpretar el Antiguo Testamento. El primero es siguiente. Al interpretar, I don't know why it's not like that, pero al interpretar la narrativa del Antiguo Testamento, precisamos recordar en conjunto que las narrativas del Antiguo Testamento no son, primeramente, alegorías llenas de significado especial. No son alegorías que están saturadas, preñadas con un significado especial. Por ejemplo, la Escritura nos dice que Abraham, right, se envolvió en la iniciativa, en la tarea de obtener una esposa para Isaac. Right? Muchas personas alegorizan eso, le dan un significado especial al sugerir que lo que hizo Abraham tratando de conseguirle una esposa para Isaac es precisamente un ejemplo de lo que el Espíritu Santo hace al darle convicción a los inconversos, traerlos a la salvación, regenerarlos, tratando de conseguirle la novia al Señor Jesucristo. Eso no es de esa forma, eso es una alegoría, right? ¿Sabe? Muchas personas, a través de la historia, y aún en distintas, en el día de hoy, pues eso entienden, ¿sabe? Que eso que pasó ahí, Abraham tratando de conseguirle una novia a su hijo, se puede interpretar, era una figura en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo tratando de conseguirle una novia a Jesucristo. Amén. Amén. You don't understand, right? But don't worry about it. That's fine. Okay. So, la cuestión es que, pues, la narrativa es lo que el Antiguo Testamento narra. El Antiguo Testamento tiene toda clase de narraciones, right? De historia, de poesía y de sabiduría y profecía y todo un sinnúmero de cosas que acontecieron con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, right? ¿Sabes? Pues lo que estamos tratando de empezar a entender que un recordatorio al interpretar esto, ¿verdad? ¿Sabes? Es no alegorizar, es el no tomar circunstancias en el Antiguo Testamento y darle una aplicación alegórica en el Nuevo Testamento. Es decir, cuando Abraham estaba tratando de conseguirle una novia a su hijo Isaac, eso es un ejemplo, una ilustración de lo que el Espíritu Santo hace al tratar de conseguirle la novia a Jesucristo. Amén. Amén. ¿Quién es la novia del Señor Jesucristo? La iglesia. La iglesia. Sí, Señor. Eso es una alegoría. Eso es una de las cosas que no son, al interpretar la narrativa del Antiguo Testamento, precisamos recordar que en conjunto esas narrativas no son alegorías llenas de significado especial. La otra cosa que tenemos que recordar es que esa narrativa no son pretensiones destinadas a enseñar, ante todo, lecciones morales, right? ¿Sabes? Es incorrecto tomar lecciones morales por encima de cualquier cosa, ¿sabes? De esas narraciones en el Antiguo Testamento, ¿ok? ¿Sabes? Muchas de las personas los personajes que vemos en el Antiguo Testamento no están establecidos para ser un ejemplo moral para nosotros. ¿Amén? Amén. Hay un hombre que se llamaba David, que es un hombre conforme al corazón de Dios, ¿right? ¿Sabes? ¿Debe ser David tomado como un ejemplo moral para nosotros? No. Claro que no. Salomón, el hombre más sabio que ha existido durante todo el mundo, ¿sabes? ¿No? ¿Debe ser tomado como un ejemplo moral para nosotros? No. Right? Okay. Así que, a menos que la Escritura en el Nuevo Testamento nos diga explícitamente que debemos tomarlo como una lección moral, necesitamos ser muy cuidadosos. Amén. All right. La otra cosa es que no son
Estas narraciones del Antiguo Testamento no son pretensiones destinadas a enseñar doctrina. En otras palabras, que no pretenden, ¿sabes? Lo puse de esta forma, quizás lo pude haber puesto un lenguaje más fácil de entender. No pretenden enseñar, pues, doctrina, ¿ok? La narrativa que vemos muy bien puede ilustrar doctrina, pero la narrativa en sí, sistemáticamente, no enseña doctrina, ¿ok? Puede ilustrar doctrina, ¿right? Lo que creemos acerca de Dios, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, pero no está diseñada para eso, para enseñar doctrina, ¿ok? Así que al interpretar, la otra cosa en sus notas, por favor, página 16. ¿16? Sí, 16, sí. Al interpretar la narrativa del Antiguo Testamento, precisamos recordar que en conjunto las narrativas del Antiguo Testamento son historias con un propósito específico. Son historias con un propósito específico. ¿Okay? Son reales. ¿Sí? Son sucesos que realmente acontecieron en la vida del pueblo de Dios y están registradas por alguna razón. ¿Amén? Alright, ok. Segundo, son relatos de lo que sucedió, no de lo que debería haber sucedido o de lo que debe suceder todo el tiempo. ¿Ok? Ese, highlight that, póngale asterisco porque ese es altamente significativo, muy relevante para lo que estamos haciendo en nuestro estudio. ¿Ok? Son relatos de cosas que sucedieron, no de lo que debería haber sucedido, sino de lo que sucedió o de lo que debe suceder todo el tiempo. ¿Okay? Por ejemplo, el hecho, la Escritura nos dice, un relato en el libro de Éxodo, nos dice que un hombre tuvo un encuentro con Dios a través de un arbusto que estaba ardiendo, right? ¿Sabes? You know? Dios se comunicó con este hombre por medio de eso. Right? Okay. Pues eso fue una cosa que sucedió, pero eso no es una cosa, nuevamente, que debe suceder todo el tiempo. Amén. 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 Right? ¿Sabes? Este principio es altamente importante. Una de las cosas que vemos en la Escritura es que la excepción lo que hace es reafirmar la norma. Right? ¿Sabes? Hay cosas, hay circunstancias que son excepciones, right? ¿Sabes? Y cuando tú la miras en todo el contexto de la Escritura, te das cuenta de que esa excepción, en gran medida, lo que hace es reafirmar la norma, lo que normalmente Dios hace. La otra cosa, entonces, que podemos decir es que son selectivos e incompletos. Quiere decir que no se incluye cada detalle, right? Están escritos ahí por una razón, pero no tienes todos los detalles. Hay un sinnúmero de cosas, historias que se cuentan, sucesos que acontecen, la vida de Elías, ¿sabes? Todos los issues que pasaron en la vida de Elías, todos los encuentros que Eliseo tuvo, todo ese sinnúmero de cosas que acontecieron, pues no lo tenemos todo. Eso es lo que queremos decir. Son relatos selectivos y son incompletos. No tienes toda la historia. Amén. Estos son detalles que necesitamos tomar en consideración al momento de hacer una interpretación fiel de esas porciones bíblicas. ¿Okay? Así que, a la luz de lo que acabamos de decir, al considerar la narrativa del Antiguo Testamento, escriba esto, por favor. Precisamos identificar principios teológicos en el Antiguo Testamento para luego filtrar esos principios teológicos a través del Nuevo Testamento. ¿Okay? That's what we need to do. Necesitamos identificar principios teológicos en el Antiguo Testamento para luego filtrar esos principios teológicos a través del Nuevo Testamento. ¿Okay? En otras palabras, que precisamos, o usted y yo procesamos, si usted quiere, todas las historias que leemos en el Antiguo Testamento a través del objetivo del Evangelio de Jesucristo, a través de lo que pasa en el Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Sabes? Now, preguntas que podemos hacernos sobre esto. ¿Okay? No se corte la pena si no puede procesar todo en este momento, porque lo que estamos haciendo es la introducción y en la medida que vamos haciendo el estudio, pues cada una de estas cosas las vamos a ver más detalladas. ¿Ok? Amén. ¿Amén? Amén.
que no se dé por vencido, ¿ok? Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿verdad? ¿Sabe? En el Nuevo Testamento se añade a este principio, en otras palabras, el Nuevo Testamento acoge este principio, el Nuevo Testamento proclama y afirma ese principio que estamos leyendo en el Antiguo Testamento. La otra pregunta que podemos hacernos también es si el Nuevo Testamento modifica ese principio. Hay un principio en el Antiguo Testamento, pero entonces vamos a ver ese principio teológico en el Nuevo Testamento y vamos a ver si el Nuevo Testamento dice que es lo mismo. Mira, esto está efectivo para nosotros en el día de hoy también. O si en el Nuevo Testamento, pues vemos que ese principio se modifica. Amén. 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 El punto es que queremos pensar, al nosotros observar el Antiguo Testamento, a través del objetivo del Nuevo Testamento, del Evangelio, del Nuevo Testamento, o si usted quiere, a través de la cruz del Señor Jesucristo y la narrativa que entonces vemos en el Nuevo Testamento. ¿Okay? La otra cosa es que cuando interpretamos la ley en el Antiguo Testamento, cuando interpretamos la ley, lo primero que vimos fue cuando interpretamos la narrativa, ¿right? ¿Sabes? Las narraciones que hay, ¿right? Lo que pasó en el Éxodo, lo que pasó con Abraham y su hijo Isaac, las dificultades del rey David, ¿sabes? El desafío de Salomón, y, los éxitos y los fracasos de Elías, ¿sabes? Un día un superhéroe, al otro día un tipo todo deprimido, o sea, todo ese número de cosas, eso es narrativa, ¿verdad? ¿Sabes? Ahora, pues vemos otro aspecto del Antiguo Testamento, que es la ley. Cuando interpretamos la ley en el Antiguo Testamento, vamos a ver algunas cosas, ¿verdad? ¿Sabes? Lo primero que vamos a ver es que vamos a encontrar algunas leyes que nos van a sorprender, ¿right? Vamos a encontrar algunas leyes que nos van a sorprender. Nos van a dejar con la boca abierta, ¿verdad? Por ejemplo, en Levítico, capítulo 13, versículo 40. Lee, Tara, por favor. Levítico, capítulo 13, versículo 40. Si a un hombre se le cae el cabello, se queda calvo, pero limpio. ¿Qué quiere decir eso? No es una ley, no el Antiguo Testamento, ¿ok? ¿Sabes? ¿No? What do you do with that, right? No solamente esa, ¿verdad? ¿Sabes? Entonces, lee la otra, por favor. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominable para Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Pregunta, levante la mano todas las mujeres que están aquí hoy que tengan falda. Tengan falda. ¿Quién tiene falda? Quiere decir que conforme entonces a esta ley, todos ustedes están en pecado. ¿Right? Sí, vemos algunas leyes en el Antiguo Testamento que nos sorprenden. So, what is that? Right? Okay. Entonces tenemos que ver, ¿sabes? Que de esas cosas que dicen ahí, ¿cuál es? Que tiene que ver eso conmigo, ¿right? Amén. Amén. That's what we want to do, ¿sabes? Porque pues, quizás cuando se trata de esto, ¿verdad? Pues los proponentes de la teología de la prosperidad y de la superfe y toda esta cuestión, pues no creen con esto, ¿verdad? ¿Sabes? Pero entonces, si sacan otros pasajes, fuera del contexto, y traten de dar una aplicación para nosotros en el día de hoy. ¿Right? Y como a nadie le amarga el dulce, ¿right? ¿Sabes? A nadie le amarga que le digan cosas buenas, pues todo el mundo viene, guápete, y lo procesa, y lo digiere, ¿verdad? ¿Sabes? Bien chévere. ¿Okay? So, la otra cosa que nos va, que cuando interpretamos la ley en el Antiguo Testamento, vemos primeramente que algunas leyes nos sorprenden. La otra es que nosotros violamos algunas leyes. Hay leyes que nosotros violamos. Lee, Tara, nuevamente. Tampoco el cerdo, porque tiene la pezuña encendida, pero no rumia. Os será inmundo. De la carne de esto no comeréis ni tocaréis sus cuerpos muertos. Yo soy testigo de que muchos de ustedes, en más de una ocasión, yo los he visto violando ese mandamiento. Yo también, ¿sabes? No, pero yo estoy enseñando, ¿sabes? ¿No? A mí está clara la cosa, ¿entiendes? ¿Sabes? Hey,
Pues cuando digo que yo soy el que estoy enseñando, lo que quiero decir con eso no es que esté por encima de ustedes, que son estudiantes y maestros, sino que para mí el asunto es claro ya, ¿sabes? ¿No? ¿Sabes? Yo lo que estoy tratando es de clarificar un asunto provocando la curiosidad de ustedes. Amén. ¿Sabes? Ya mi curiosidad ya ha sido despertada hace tiempo. Amén. Hace años que está despertada. Gloria a Dios. So, pues, por ejemplo, quiere decir entonces que si esa ley, si todo eso, pues entonces pues yo estoy en pecado, ¿verdad? Levítico capítulo 19, versículo 28. No haréis incisiones en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Quiere decir que si alguno de ustedes tiene algún tatuaje, está en pecado. ¿Right? Pobre Juan. Okay. Vemos la cosa cómo va, ¿sabes? ¿No? Ahora, entonces la pregunta es, escucha, la pregunta entonces que deberíamos hacer nosotros es, ¿no? ¿Cuándo sabemos, ¿sabes? ¿Cómo yo sé cuándo debo sorprenderme? Pues me sorprendo, wow, no que sé. Cuando yo sé que puedo violar esa ley, porque me dice una cosa ahí. ¿Cómo yo sé cuándo yo debo obedecer una ley en el Antiguo Testamento? Esas son buenas preguntas. Amén. Eso es lo que estamos tratando de promover, ese pensamiento, ¿sabes? Cuando es una cosa, cuando es la otra, ¿verdad? Porque sin lugar a dudas, hay algunas de estas leyes que nos sorprenden a nosotros, ¿sabes? Hay leyes que nosotros violamos, ¿sabes? Pero también hay otras leyes que nosotros obedecemos, ¿sabes? Por ejemplo, en Levítico 19, 18. Lea hermana Tara, ¿ok? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Alright. Y el próximo, no matarás, ¿sabes? Yo espero que esos dos mandamientos, pues nosotros los obedezcamos, ¿amén? ¿Vale? ¿Sabes? ¿No? ¿Sabes? Lo que queremos ver es que conforme cuando interpretamos la ley del Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta que hay algunas leyes que nos sorprenden, que hay montones de leyes, ¿sabes? Que en el Antiguo Testamento, ¿sabes? Con relación a la justicia, a la disciplina, un montón de cosas, ¿sabes? Autorizados a apedrear a un hijo porque mintió, porque desobedeció. Como yo sé, ¿sabes? Bueno, cuando se supone que yo simplemente me sorprenda o simplemente obedezca o simplemente diga, no, eso no tiene que ver conmigo, ¿sabes? Yo no voy a hacer eso, ¿sabes? Eso es precisamente lo que debemos recordar. Ahora, en sus notas tenemos esa pregunta. ¿Cómo sabemos cuándo sorprendernos, cuándo violar y cuándo obedecer la ley del Antiguo Testamento? Entonces hay un recordatorio. El recordatorio es este. El recordatorio es, en el Antiguo Testamento no es nuestra ley testamentaria. El Antiguo Testamento no es nuestra ley testamentaria. ¿Okay? Ahora, la palabra testamento es otra palabra para pacto. ¿Ok? ¿Sabes? El Antiguo Testamento, el antiguo pacto. El Nuevo Testamento, nuevo pacto. ¿Ok? A eso es que nos referimos cuando decimos que el Antiguo Testamento no es nuestra ley testamentaria, ¿ok? Sí, en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento representa los pactos de Dios con el pueblo de Israel, ¿right? Y con esos pactos, usted y yo no estamos en la obligación de mantenerlos. We're going to go detalladamente porque hay unas cosas que sí aplican para nosotros. Y lo que queremos ver, cuáles son las que sí aplican para nosotros, ¿ok? Recordatorio, regla general, mejor dicho, a menos que una ley del Antiguo Testamento sea de alguna forma repetida o reafirmada en el Nuevo Testamento, ya no está directamente ligada al pueblo de Dios, que es la iglesia. A menos que una ley del Antiguo Testamento sea de alguna forma repetida o reafirmada en el Nuevo Testamento, ya no está directamente ligada al pueblo de Dios, la iglesia. ¿Okay? Las leyes que no son reafirmadas, leyes que no son reafirmadas en el Nuevo Testamento. Las leyes civiles de Israel no son reafirmadas en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Por ejemplo, las leyes que incluyen penalidades por varios crímenes, ¿sabes? Por desobediencia, por indisciplina,
pues todas esas leyes no son reafirmadas en el Nuevo Testamento. Quiere decir que esas leyes civiles no nos aplican a nosotros. Amén. Amén. Right, that we know. Okay? So, otra cosa, las leyes ritualistas de Israel, right? ¿Sabe? La forma en que ellos adoran, aunque en este momento pues ellos no lo hacen, pero están en proceso de volver a incluirlo, ¿verdad? ¿Sabe? La cuestión de sacrificar animales, ¿sabes? Pues, un número de cosas, pues la celebración de festivales, el Purim, el Pentecostés, y no sé qué, y la otra cosa, la circuncisión, honrar en el sábado, todo ese número de cosas, ¿sabes? Pues esas leyes no son reforzadas en el Nuevo Testamento. Amén. Yeah. You don't agree with me? Leas el Nuevo Testamento, empiece leyendo el libro de Colosenses y el libro de Gálatas, léalo y se da cuenta que no son reforzadas. Todo, más importante todavía, son altamente rechazadas. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, claramente le advierte a la iglesia la posibilidad de que vengan personas con la intención de tratar de reafirmar esas leyes. Y la Escritura claramente le dice que no a eso. Amén. Okay. Hago la insistencia porque en el día de hoy tenemos toda esta cuestión del mesianismo, de los cristianos mesiánicos y toda esa cuestión, y simplemente son desviaciones del evangelio puro del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien dicho, pastor. Okay. So, las leyes que son reafirmadas en el Nuevo Testamento, ¿okay? Las leyes que son renovadas y reafirmadas en el contexto del Nuevo Pacto, ¿verdad? Cuando las vemos repetidas, por ejemplo, en Mateo capítulo 22, versículo del 27 al 40, en gran medida lo que Jesucristo hace es repetir lo que ya había sido registrado en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y de esto hablamos el domingo pasado un poco, cuando aquel hombre tratando de hacer tropezar a Jesucristo, un experto en la ley. ¿En la qué? En la ley. ¿Sabes? ¿No? Todos los expertos en la ley, escribas, saduceos, fariseos, toda esa gente que eran maestros de la ley, expertos en la ley, ensimismados, empeñados en que la ley prevaleciese de ser salvo por medio de la obediencia a la ley y todo ese número de cosas, trata de hacer nuevamente lo mismo, de hacer tropezar a nuestro Señor Jesucristo, a Dios hecho hombre. Amén. Al que había dado la ley. O sea, querían tropezar al que había dado la ley. Entonces, el que había dado la ley, les dice, ¿verdad? ¿Sabe? Cuando le pregunta, resúmelo, la ley, los profetas, y no sé qué. Y Jesucristo lo que le dice, lo que hizo fue repetir Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Parte de él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Right? Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, dice, amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Quiere decir que en el Nuevo Testamento vemos esa ley reafirmada. Amén. Amén. Si está reafirmada, quiere decir que nosotros debemos que tomarla y obedecerla, ¿sabes? ¿No? Aplicarla a nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Okay? So, el punto es que cuando las vemos repetidas, sabemos que sin duda alguna, esto es para ser obedecido en el momento en que me ha tocado vivir. ¿Okay? Recordatorio y en sus notas. Toda la ley del Antiguo Testamento es aún la palabra de Dios. Don't miss that point. Toda la ley del Antiguo Testamento es aún la palabra de Dios. ¿Right? Para nosotros. La palabra de Dios para nosotros. Aunque no sea el mandamiento de Dios para nosotros. Es la palabra de Dios para nosotros, pero no, aunque necesariamente no sea el mandamiento de Dios para nosotros. ¿Okay? El punto es este. Solo porque no es para nosotros y que no estamos bajo ello, eso no significa que no es valioso. Sí tiene un valor. ¿Okay? Yo diría que es increíblemente valioso. ¿Right? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Pero no lo he leído tanto. ¿Right? ¿Por qué increíblemente? ¿Cuánto está de acuerdo que es increíblemente valioso? ¿Right? Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Espérate, no lo ves. Dale, Juan, dale tú. La palabra de Dios. Claro, ¿sí? La palabra de Dios es increíblemente valioso por nosotros. Pero, ¿qué es lo que
Pues sí, la palabra de Dios, ¿ok? So you got it right, ¿verdad? Okay. Es la palabra de Dios, pero sea un poquito más específico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el Antiguo Testamento tan increíblemente valioso? ¿Qué es lo que vemos en el Antiguo Testamento? ¿La verdad? En el Antiguo Testamento Sí. se promete que va a venir el Mesías. Exacto. Todo el Antiguo Testamento. Ok, good. Excelente, ¿sabes? Exacto. No, promesas de Dios, ¿verdad? Profecías mesiánicas, right? Si tú quieres, ¿verdad? Eso, muy interesante que diga eso. By the way, esas promesas mesiánicas, profecías mesiánicas son bien poquititos, ¿no? Son 2 o 3 nada más, ¿ok? Sí, son 2 o 3 nada más. Sí. Sí, no son muchas, by the way. Dale, ok, so, Ok. que contiene profecía mesiánica y por eso es increíblemente valioso. ¿Por qué más? Dale, ¿no? Iván. Es la fundación, o sea, en base al Antiguo Testamento es que realmente es el punto de partida para arrancar al Nuevo Testamento. Es el punto de partida de cómo se hacían las cosas antes y cómo lo vamos a hacer después de la muerte del Señor Jesucristo y el comienzo del Nuevo Testamento. Es como una fundación, un punto de partida donde podemos comparar la ley exactamente, que es de lo que hablamos, y de lo que pasó a ser después de la ley. Muy profundo. Yes. All right. Todo eso es posible, todo eso que dice es posible si se hace una interpretación correcta del Antiguo Testamento. ¿Okay? ¿Sabes? Todo eso es posible, lo que dice es profundo, es correcto, pero es solamente posible si se hace una interpretación correcta del Antiguo Testamento, que ya mencionamos, es simplemente ver los principios teológicos que vemos en el Antiguo Testamento a la luz de los principios teológicos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que el Evangelio, la cruz de Jesucristo. Una otra cosa. Dale, dale. Nos ayuda a ver, el Antiguo Testamento nos ayuda a ver cómo es el carácter de Dios Padre. Que se habla del Mesías, que yo iba a hacer justamente lo que mi hermana dijo, que se anuncia la venida de ese Mesías, pero se ve en la parte del carácter del Dios creador, del Dios... Good. Dale, quedó bien. Dios. No quiero los demás no estaban bien, pero Bitcoin, por ahí mismo sigue. Exacto, del Dios creador, y se ve el carácter de Dios Padre. Ah, dale, sigue. Bueno, sigue, sí, sigue, lo sigue. hablamos antes. No, bien. Exacto. Dame. Dale. Todas estas cosas son correctas, ¿verdad? Pero la razón por la cual me emociona la forma que ella lo expresa, ¿verdad? Es porque lo que hace increíblemente valioso el Antiguo Testamento es porque el Antiguo Testamento nos revela el carácter de Dios. Amén. Right? Así. En el Antiguo Testamento vemos el carácter de Dios. Right? Y tomando en consideración la definición que estuvimos estudiando por casi 4 meses acerca del Evangelio, ¿qué otras cosas también nos revela el Antiguo Testamento? Santidad. La santidad es parte del carácter de Dios. ¿Right? Pero que La soberanía. ¿La qué? La pecaminosidad del hombre. El Antiguo Testamento es increíblemente valioso porque revela, deja ver con claridad Oye, los pecadores que todos nosotros somos. Amén. amén. Y es bueno, pues nosotros darnos cuenta de lo que somos en realidad. Amén. También nos revela la suficiencia de Cristo. ¿Vale? ¿Sabes? Porque todos esos tipos que hay en el Antiguo Testamento, todo eso lo que Iván estaba mencionando, no sé si eso era por ahí la que tú ibas, ¿verdad? ¿Sabes? Todo este sacrificio, toda esa expiación que había una vez al año, el sumo sacerdote, todo ese número de cosas, ¿sabes? Cada una de esas cosas lo que estaban haciendo es estaban apuntando al Mesías que había de venir, ¿amén? Y proclamando la suficiencia de ese Mesías que había de venir, ¿amén? ¿Verdad? Y entonces, la otra cosa que nos deja ver es la necesidad de fe, ¿sabes? Que necesitamos tener fe, y no solamente fe para confiar, sino fe para obedecer. So, la pregunta entonces es, ¿por qué entonces el Antiguo Testamento es increíblemente valioso? Ernesto, yo vi que levantaste la mano. Sí. A mí me parece que nosotros no podemos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador si no creemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la parte donde dice el por qué nosotros necesitamos recibir a Jesucristo como nuestro Salvador cuando morimos espiritualmente en el pecado que cometió Eva a la desobedecer. Ese es el origen de nuestro pecado.
Si nosotros no creemos esa parte, A ningún lado que vamos. no vamos para ninguna parte porque no reconocemos que estamos muertos espiritualmente. Yes. Entonces, es la, como decía, es la base. Sure. Sí, sí. Pero otra vez, lo que estábamos destacando es el hecho, ¿verdad? De que toda la escritura, todo el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, ¿sabes? Para nosotros, aunque no sea necesariamente, o me estoy refiriendo a la ley del Antiguo Testamento, aunque necesariamente no sea el mandamiento de Dios para nosotros, no es el mandamiento de Dios para mí, ¿sabes? En este momento, pero continúa siendo la palabra de Dios para mí. Amén. Amén. Right? Y el hecho de que no estemos bajo esa ley, ¿sabes? Nosotros no estemos obligados a obedecer esa ley, a someternos a esa ley, no quiere decir que nosotros pues vayamos a ignorar o que no sea algo valioso. Es altamente significativo porque nos refleja nuevamente el carácter de Dios en las cosas que ya hemos mencionado. ¿Ok? So, vimos entonces, cuando interpretamos la narrativa, algunas cosas que tenemos que tomar en consideración. ¿Alright? Cuando interpretamos la ley, algunas cosas que tomamos en consideración. Pero entonces, cuando interpretamos los profetas en el Antiguo Testamento, vemos algunas cosas. Por ejemplo, vemos primeramente que los profetas del Antiguo Testamento están reforzando y mediando en el Antiguo Pacto. ¿Okay? Los profetas del Antiguo Testamento estaban reforzando, proclamando, ¿verdad? ¿Sabe? Y mediando en el Antiguo Pacto. ¿Okay? Así que ellos están hablando sobre el Antiguo Pacto y la obediencia o desobediencia de Israel al Antiguo Pacto. ¿Okay? Algunas cosas que podemos ver con relación a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Okay? Primeramente, el mensaje de los profetas no era original, que lo que quiero decir con esto es esto. ¿Sabe? Los profetas no estaban proclamando nada nuevo. ¿Okay? ¿Sabe? No estaban proclamando ningún concepto. Ellos, los profetas, simplemente lo que estaban haciendo era que estaban hablando sobre lo cual se había ya establecido previamente en la ley. ¿Sabes? No, los profetas no están dando nuevas revelaciones. Pero no, pero ¿sabes? Es relevante en el día de hoy, ¿sabes? Donde hay toda clase de nuevas revelaciones. ¿Right? El mensaje de los profetas es confrontacional, ¿right? ¿Sabes? El mensaje del profeta es identificado con el pecado de Israel. Y la otra cosa es que el mensaje de los profetas, ¿right? Estas son cosas que vemos cuando interpretamos los profetas del Antiguo Testamento. Vemos, primeramente, que los profetas del Antiguo Testamento estaban reforzando y mediando en el Antiguo Pacto. Estaban bregando, ellos estaban desenvolviendo en el contexto del Antiguo Pacto. Nosotros estamos en el Antiguo Pacto, en un nuevo pacto. Nuevo pacto, ¿sabes? Jesucristo, que debe haber de esta sangre, el símbolo del nuevo pacto. Cuando vamos a cenar al Señor, eso es lo que vemos, es el nuevo pacto, ¿verdad? ¿Sabes? Y vemos entonces, con relación a eso, cuando consideramos, estudiamos sistemáticamente a los profetas, nos damos cuenta de que ellos no están soltando nada nuevo, ¿sabes? Ellos simplemente lo que están haciendo es repitiendo, ¿sabes? Trayéndole nuevamente al pueblo lo que ya ha sido previamente establecido por Dios en su ley. ¿Okay? El mensaje es confrontacional porque no es necesariamente la inmensa mayoría del mensaje del profeta, nuevamente es identificando el pecado y la desobediencia de Israel. Cuando usted lo ve, pues that's what you find. La otra cosa también es que el mensaje de los profetas es completado, ¿verdad? ¿Sabes? Yo diría 99.9%. Now, solo un pequeño porcentaje de la profecía del Antiguo Testamento trata de eventos que son futuros para nosotros. Eso fue lo que te dije ahorita, ¿sabes? ¿Sabes? 1% bien pequeñito de las profecías de los profetas en el Antiguo Testamento tratan con eventos futuros que tienen que ver con nosotros, que todavía no han sucedido. Correcto. Es un poquitito nada más, ¿right? Menos del 1% de las profecías del Antiguo Testamento, donde lo que ellos dicen se aplica a algo que ya vi, que va a venir. 1%, ¿verdad? 1% bien mínimo. Menos del 2% de las profecías mesiánicas, right? Aplicando a Jesús.
Por eso te digo que no son, sí hay un montón de profecías acerca de Jesús, pero cuando tú las miras en el contexto del mensaje de todos los profetas, te das cuenta de que son mínimas, es un % bien, pero que bien pequeño, ¿ok? Incluso menos del 5% aplica a la era del nuevo pacto donde nosotros estamos. Quiere decir entonces que cuando vemos las profecías, el mensaje de los profetas, necesitamos verlas en el contexto del pacto en el cual fueron presentadas. ¿Y cuál pacto fue? El antiguo, ¿ok? ¿Sabes? Hay algunas excepciones, pero son mínimas, ¿right? Son con relación a los profetas. Otra cosa es que los profetas del Antiguo Testamento eran representantes directos de Dios y ellos hablaron en oráculos, ¿right? ¿Sabes? En esencia, era el mensaje, lo tienen ustedes ahí en sus notas, ustedes han roto mi pacto y por lo tanto precisan arrepentirse de su pecado, ¿right? ¿Sabe? Ellos precisaban arrepentirse, y si usted nota, ¿sabe? El mensaje de estos profetas, usted va a encontrar unos asuntos que se repiten, sea Malaquías, sea Jeremías, sea Sofonías, sea Joel, sea que sea, usted va a ver que hay unos elementos, ¿sabe? Unos temas, si usted quiere, que se repiten en la proclamación de ellos. Por ejemplo, el mensaje de ellos para el pueblo de Israel es que el pueblo de Israel precisaba arrepentirse de la idolatría. Correcto, Right? Es el mensaje del profeta para el pueblo de Israel. Ustedes precisan arrepentirse de la idolatría. Francis, léelo tú, por favor, página 19. Derechos están como una palmera, pero no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni tienen poder para hacer bien. Haciendo referencia a la profecía, a la idolatría del pueblo de Israel. Miqueas capítulo 6, versículos 7 y 8 nos habla de la necesidad de arrepentirse por la injusticia social del pueblo de Israel. Sigue. Injusticia. Injusticia. Sí. Dice justicia. Sí. Sí, no, pero o sea, yo puse injusticia, ¿verdad? ¿Sabes? Pero el asunto, el tema, estamos identificando el tema, ¿sabes? Ellos tienen que arrepentirse por su pecado, su desobediencia, violar nuevamente, como dijimos hace un momento, ¿sabes? Dios le dio un pacto y parte del pacto llevaba consigo una justicia social, ¿sabes? Hay toda clase, cada 7 años el esclavo lo suelta y si quiere venir, se quede contigo. Cada 40 años, cada 50 años, el año del jubileo, cada cierto tiempo las deudas eran perdonadas para todo el mundo. Había leyes con relación a la no extorsión, no cobrar intereses, todo ese número de cosas, ¿verdad? O sea, tiene que ver con justicia social, ¿right? O sea, quiero identificar estas cosas como los temas que el profeta en el Antiguo Testamento le da prioridad, ¿ok? Lee Miqueas 6, 7 y 8. Francis, por favor. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Perdóname, eso, los millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite, se está refiriendo a qué? ¿A la qué? Al sacrificio, ¿sabes? La adoración en el templo y en el holocausto, todo ese número de cosas. Continúa. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y en el contexto de esa porción bíblica, lo que vemos es justicia social y la indiferencia del pueblo de Israel a la necesidad del pueblo y a la necesidad de otras personas, by the way, de otros que eran extranjeros en el contexto de ellos. El ritualismo religioso, de hermana Francis. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién pide esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? No me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva, sábado y el convocar asambleas. No lo puedo sufrir.
son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Usted ve lo que dice ahí, esas últimas dos afirmaciones. Luna nueva, sábado. Y el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. ¿Qué quiere decir no lo puedo sufrir? No lo quiero. No lo soporto. No lo aguanto. Right? ¿Sabes? ¿No? Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Nuevamente, el mensaje del profeta es: si no te arrepientes, vas a experimentar la justicia de Dios, pero si te arrepientes, obviamente vas a experimentar la restauración que Dios ofrece. Otra cosa, ya vimos estos tres. Cuando interpretamos la literatura de sabiduría, si no se ha dado cuenta, lo que estamos haciendo es que estamos identificando el contenido del Antiguo Testamento. Hay narraciones, hay ley, ¿sabes? Está la ley, están los profetas, y también otra cosa que hay es lo que se conoce como literatura de sabiduría. ¿Cuál es la literatura de sabiduría? ¿Alguien me dice? Eclesiastés. Dale, sí. También. No, Proverbios y Eclesiastés. Eso quiere decir que no hay sabiduría en otros libros, sí, puede que haya, pero esos en particular son considerados como la literatura de sabiduría. ¿Okay? Cuando interpretamos la literatura de sabiduría en el Antiguo Testamento, experimentaremos esto: dificultad en seguir una línea de pensamiento. Por ejemplo, el libro de Job también es considerado literatura de sabiduría. Los amigos de Job, right? ¿Sabe? Cuando muchos de nosotros, ¿qué voy a decir? I don't know, yo no puedo generalizar, ¿verdad? Pero yo sé que cuando yo conocí al Señor, yo me puse a leer el libro de Job, y el consejo de los amigos de Job, pues yo empecé a sacar aplicaciones y a hacer enseñanzas, y me tuvieron que parar en seco y me tuvieron que corregir, ¿sabes? ¿No? Pastor Jim y Dr. White dijeron, I know that you mean good, but you're not being faithful to the scripture, ¿no? ¿Sabes? Porque ¿qué es lo que los amigos de Job están diciendo? Si lo que los amigos de Job están diciendo es el mensaje de Dios o no es el mensaje de Dios, right? So, I don't go there yet, right? So, pero eso es lo que quiero decir. Lo que quiero decir que presentan dificultad en seguir el pensamiento. Por ejemplo, también, segundo, enfrentamos dificultad para entender el estilo literario, ¿ok? ¿Sabes? Cuando son libros de proverbios, cuando el libro de Eclesiastés, el libro de proverbios es una colección de ¿qué? Gracias. Sí. Además de que sea una colección de proverbios, de consejos, de máximas, de refranes, de la misma forma que nosotros tenemos de eso mismo, perro que ladra, que se duerme, se lo pero cada una de esas cosas, esas expresiones de pueblo, tienen un significado y conllevan un cierto nivel de sabiduría, ¿sí o no? La única diferencia es que el libro de Proverbios, pues, es lo máximo, ¿entiendes? Es gold. Cada uno de lo que tú veas es una pepita de oro lo que te vas a encontrar, ¿ok? So, presenta dificultad para entender estos estilos literarios, ¿right? Entonces, quiere decir entonces que si presenta dificultad para entender estos estilos literarios, pues tenemos que tener mucho cuidado, porque eso muy fácilmente se puede facilitar para usar de ciertos textos. Por ejemplo, instruye al niño en su camino y cuando él sea mayor nunca se apartará de él. Ese pasaje ha sido abusado, maltratado, exprimido, hecho de sí montones de cosas, creado falsas expectativas, creado toda clase de confusión, toda clase de frustración. ¿Eso quiere decir entonces que yo no debo enseñar a mis hijos la palabra de Dios con la esperanza de que esa palabra en algún momento pues produzca el fruto que debe producir? No, claro que no. You should do that. Lo que no debes hacer es tomar ese pasaje bíblico en un libro de Proverbios como una regla. Ese es el error. Right? So, por eso, ¿sabes? Hay que entender el estilo literario, ¿ok? Right? Entonces, la otra cosa aquí que tenemos presenta dificultad para determinar el significado. That's why, cuando tú lees el libro de Proverbios, pues te vas a encontrar con algunas cosas ahí que son, pues, requieren
requieren un poco de esfuerzo, ¿verdad? Esforzarse. Regla general, la meta de la literatura de sabiduría es aplicar la palabra de Dios a la vida práctica. La meta, el goal de la literatura de sabiduría es aplicar la palabra de Dios a la vida práctica, al diario vivir. La sabiduría está aplicada a la palabra de Dios para hacer elecciones sabias en la vida y concientizarnos. Ese es el propósito, esa es la meta, ¿sabes? ¿No? ¿Sabes? Podemos aplicar la palabra a nuestro diario vivir y de concientizarnos, darnos conciencia de algunas cosas. Recordatorio, los libros de literatura de sabiduría contienen pensamientos y guías para desarrollar el carácter piadoso. That's what they're there for, ¿vale? Para que nosotros desarrollemos carácter piadoso. ¿Y qué es el carácter piadoso? ¿Alguien me dice? ¿Qué es el carácter piadoso? El carácter de una persona que vive conforme a la voluntad de Dios. Quiere decir entonces que conforme a lo que estudiamos el domingo pasado, ¿qué cosa es necesario para nosotros para poder tener un carácter piadoso? ¿Qué se requiere tener que primero piadoso? Gracias, seguro. ¿Sabes? Se requiere, para poder tener un carácter piadoso, pues se requiere tener un pensamiento que sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabes? Si la persona que disciplina sus pensamientos para que se encajen conforme a la voluntad de Dios, pues esos pensamientos literalmente van a ser piadosos y lo que inevitablemente va a provocar es un carácter piadoso. Y entonces la vida de esa persona va a ser una vida piadosa también. Amén. ¿Va a ser qué? ¿Le va a coger pena a todo el mundo? ¿Tener piedad a todo el mundo? No. Piadoso en el sentido de, como digo, que va a ser a vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? Los libros de literatura de sabiduría contienen pensamientos y guías para desarrollar el carácter piadoso. Escriba esto por algún lugar. No son una colección de promesas universales. ¿Ok? No son una colección de promesas universales. Si lo tienes ahí. O no son una colección universal de promesas. Es lo mismo. No son una colección universal de promesas. Aquí hay toda clase de promesas de Dios. No es eso. De ninguna forma. Por ejemplo, si fuera de esa forma, usted me dice si estos dos pasajes son promesas. Proverbios 22:11, mira lo que dice. El que ama la pureza del corazón, con la gracia de sus labios, se ganará la amistad del rey. ¿Eso es una promesa? No es una promesa. Definitivamente no es una promesa. Todo lo contrario. El que ame la pureza del corazón, con la gracia de sus labios, lo más probable es que se gane la enemistad del rey. En un contexto, ¿sabes? Si lo vamos a ver, ¿sabes? En la cultura en que nosotros vivimos, ¿verdad? ¿Sabes? Proverbios 29:12. Si el gobernante hace caso a la mentira, todos sus servidores serán malvados. ¿Eso es una promesa? No. Vemos, ¿verdad? ¿Sabes? Así que no podemos ver eso como una colección de promesas. Son pautas, revelaciones, ¿right? No son para ser tomadas como promesas literales de forma universal, ¿ok? Entonces, la otra cosa, lo último que tenemos aquí, es que cuando interpretamos la poesía del Antiguo Testamento, debemos recordar que la poesía del Antiguo Testamento es emocional. Quiere decir entonces que nosotros no podemos leer la poesía del Antiguo Testamento como leemos las cartas de Pablo. Amén. Right. You cannot read that in the same way. Tenemos que verlo de una forma distinta. La poesía es metafórica en el Antiguo Testamento. Usa toda clase de imágenes. ¿Okay? Quiere decir entonces que nosotros no podemos leer la poesía como leemos las cartas de Pablo, ¿sabes? No, porque hay una serie de imágenes ahí, ¿sabes? Tenemos que tener claro que aquí lo que hay son imágenes. Amén. Right? Y la poesía del Antiguo Testamento es variable, ¿ok? Hay distintos tipos, salmos, cantar de cantares, lamentaciones, así por el estilo. Ok, lo último que tenemos en sus notas son los elementos claves en la interpretación del Antiguo Testamento. ¿Okay? Elementos claves en la interpretación del Antiguo Testamento. Primero, lo que necesitamos hacer es que necesitamos buscar el contexto específico. ¿Right? Ese es un principio, un elemento clave en la interpretación. Tenemos que buscar, identificar el contexto específico. Especialmente en el contexto del antiguo pacto, ¿ok? ¿Sabes? Que mirar el contexto histórico, inclusive es muy recomendable muchas veces
tomar en consideración el contexto geográfico. Tenemos que ver todo en el Antiguo Testamento, en cuyo contexto, en el contexto en el cual fue escrito, ¿right? ¿Sabe? Y estar claros, ¿sabe? Que no estamos en el mismo contexto. ¿Amén? Amén. ¿Sabe? Tenemos que asegurarnos que sabemos el contexto histórico, el contexto geográfico, ¿verdad? Y ver todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, en el contexto que fue escrito, y percatarnos de que nosotros no estamos en ese mismo contexto. Nosotros estamos en un contexto distinto. La segunda cosa es identificar el contenido eterno de lo que estamos leyendo, ¿ok? Así que estamos buscando la verdad eterna que se aplica al pueblo de Dios en todos los tiempos, ¿right? ¿Sabe? Y cómo eso encaja dentro del Nuevo Testamento, ¿ok? Así que cuando el Nuevo Testamento cita o afirma la enseñanza del Antiguo Testamento, precisamos, otra vez, cuando en el Nuevo Testamento se cita o se afirma enseñanza del Antiguo Testamento, precisamos prestar atención de cerca. Cuando el Nuevo Testamento cita o afirma enseñanzas del Antiguo Testamento, precisamos prestar atención, pay attention to that, place close attention to that, ¿okay? Segundo, cuando el Nuevo Testamento no cita o afirma enseñanzas del Antiguo Testamento, precisamos ser cautelosos en nuestra consideración de esos pasajes, de lo que ahí dice. Necesitamos ser cautelosos, pegar con cautela. ¿Okay? Ahora, ¿por qué razón? Porque si fuera importante para el nuevo pacto, entonces debería estar siendo comunicado en el nuevo pacto. ¿Ok? So, la implicación es que para nosotros, ¿no? En conclusión, pues, precisamos entender que cuando se trata del Antiguo Testamento hay unas cosas que tenemos que recordar, ¿ok? Hay distintas expresiones en el Antiguo Testamento, narrativa, hay profecía, está la ley, están los libros de sabiduría, están los libros de poesía, right? ¿Sabe? Y cuando nosotros pues estudiamos pues el Antiguo Testamento, pues tenemos que tener en consideración estas 5 cosas que hemos identificado en el día de hoy. Pero más que ninguna otra cosa, lo que necesitamos recordar nuevamente es el contexto específico, histórico, geográfico, qué es lo que está pasando y sobre todo tener claro en nuestra mente de que el contexto nuestro es distinto a eso. ¿Okay? La segunda cosa es que necesitamos identificar el contenido eterno de lo que se está presentando, right? ¿Sabes? ¿No? ¿Okay? Y necesitamos, pues, si las enseñanzas que encontramos en el Antiguo Testamento están siendo afirmadas o citadas en el Nuevo Testamento, pues necesitamos prestarle atención, como cuando Jesucristo dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Entonces, pues, we have to do that. Amén. Amén. So, entonces, pero cuando el Nuevo Testamento no menciona o afirma las enseñanzas del Antiguo Testamento, precisamos ser cautelosos, cuidadosos en nuestra consideración de esas enseñanzas. Por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo en este ciclo que estamos estudiando tiene que ver con la interacción, la relación del verdadero creyente, ¿verdad? ¿Sabe? Cristiano genuino, con el Evangelio, las posesiones y la prosperidad, ¿verdad? ¿Sabe? Y lo que queremos es ver qué es lo que dice la Escritura en este momento con relación al Antiguo Testamento, en relación a la cuestión de las posesiones y la prosperidad. ¿Okay? Nada. Nuestro entendimiento de la prosperidad que Dios le concede a su pueblo no debe estar basada como está basada en la inmensa mayoría de las iglesias de la cultura cristiana en que nosotros vivimos, el TBN, el enlace y todo ese número de cosas. No debe estar basada en nuestro entendimiento de las posesiones, por ejemplo, en el contenido de la oración de Jabes. ¿Sí, da? Yes. Oración de Jabes. Mucho de lo que se ha enseñado en los últimos años y se han vendido toda clase de libros, toda clase de mocks
¿cómo se llama? Vasos, taza, media, camiseta, toda clase de cosas, con relación a la oración de Jabes. ¿Qué es lo que dice la oración de Jabes? La oración de Jabes dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo dio a luz con dolor. Quiere decir que si alguno de nosotros, la mamá de nosotros experimentó dolor cuando nosotros nacimos, pues podríamos tener el apodo de Jabes, ¿vale? Sería otro disparate más, ¿vale? Ese es mi disparate, ¿vale? Pero el disparate que se utiliza en el día de hoy es lo que viene después. Entonces dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciéndole a Dios, ¿vale? Esta es la aplicación incorrecta de un pasaje aislado en el Antiguo Testamento y estableciendo teologías, familia, ¿ok? Teologías para la iglesia en el día de hoy, ¿sabe? En base a esta oración, ¿sabe? Jabes oró y te ruego que me des tu bendición y te ruego que me ensanches mi territorio, te ruego que mi negocio me lo multiplique, ¿vale? Te ruego que tu mano esté conmigo. Quiere decir que yo, donde quiera que yo me meta, que yo no sea rabo o cola, que yo sea cabeza o punta de lanza. Toda esa cuestión, ¿vale? ¿Sabes? Te ruego que me libres del mal para que no me dañes, ¿vale? Independientemente de lo que quiera decir eso. Y entonces la Escritura dice, y le otorgó Dios lo que pidió. En el día de hoy, ese pasaje se ha sacado de ahí y se ha convertido en un mantra dentro de toda clase de denominación que en la cultura nosotros vivimos. Y eso lo hemos exportado nosotros como nación a Puerto Rico, a Colombia, a Venezuela, a México, a Nigeria, a las Filipinas, a Ucrania, a cuanto lugar usted se imagina, ¿sabe? Donde la cuestión esta de la prosperidad, pues es lo que reina, ¿sabe? No, lo que nosotros hacemos aquí en nuestra iglesia es algo del pasado en la mayor parte de esas naciones. Lo que reina en la mayor parte de estas culturas latinoamericanas es la dichosa teología de prosperidad y la superfe, ¿vale? Y la oración de Jabes es una cosa que se enseña en las iglesias como algo que todos nosotros tenemos derecho a proclamar. Si tú oras y tú oras con la suficiente fe, pues entonces lo que Jabes le pidió, tú se lo puedes pedir a Dios y Dios te va a bendecir. Y la bendición, la definición de bendición, pues ya ustedes saben que es que prosperidad, ¿sabes? Dinero, éxito en los negocios, en aquello otro, ¿sabes? Salud, todo ese número de cosas, ¿verdad? ¿Sabes? Te ruego que me des bendición, que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libres del mal para que no me dañe. Lo que sometemos a su consideración es que nuestro entendimiento de las posesiones no debe estar basado en oración de Jabes. Amén. Amén. ¿Right? ¿Sabes? No, pero eso está en la Escritura. Es la palabra de Dios. ¿Right? Pues sí, está en la Escritura y es la palabra de Dios. Pero entonces nosotros precisamos interpretar esa palabra correctamente. Amén. Una de las cosas que vemos en el contexto. ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Cuál es el contexto geográfico de eso? ¿Verdad? ¿Sabes? Nuestro contexto es distinto. ¿Ok? No. Me parece a mí que es mejor entender el asunto de las posesiones basándonos no en la oración de Jabes, sino en la oración de Jesús. ¿Ok? Iba a hacer esas dos cosas por ahí. El entendimiento no de las posesiones no debe estar basado en la oración de Jabes. Tu entendimiento de las posesiones debe estar basado en la oración de Jesús. ¿Amén? Amén. ¿Sí o no? Yes. Pues claro, porque es el nuevo pacto. Ahí sí podemos basarnos nosotros. En la oración del Señor Jesucristo. ¿Sabes? Cuando ores, ora de esta forma. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. ¿Sabes? Hágase tu voluntad. Es distinto, hágase tu voluntad, que ensancha mi territorio y bendíceme y toda esa cuestión. Amén. It's different, right? ¿Sabes? Este no vende libros, ¿sabes? Ni camiseta, ni taza, ni nada de esa cuestión, right? Pero es en la que es verdadera, ¿sabes? Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No es abundancia, ¿sabes? No es que, ¿sabes? No. Es lo que para el día de hoy. ¿Sabes? Lo que yo necesito para el día de hoy. Para el día de hoy. Para el día de hoy.
pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Nuestros pecados, a los que nos deudores, nos metan en tentación, líbranos del mal. Lucas 22, 41, 42 dice, se apartó de ellos Cristo a distancia como un tiro de piedra. ¿Esto es dónde? ¿Dónde estaba Jesucristo? En Getsemaní, claro que está. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Imagínate si estamos metidos en tremendo revolú, que en muchas de estas iglesias, en muchos de estos ministerios, en el TVN y en el Enlace, cuando un hermanito llama y se le atreve a decir y que se haga la voluntad de Dios, se lo reprendo, no lo recibo. Porque al decir que se haga la voluntad de Dios, ¿sabe? Que no, ¿sabe? Pues es una indicación de que uno no tiene fe en ese contexto, ¿entiendes? Así que, pues, y la razón por la cual estamos entrando en esto, escuche familia, es porque la inmensa mayoría de los pasajes bíblicos que estas personas utilizan para promover ese tipo de teología son pasajes bíblicos sacados del Antiguo Testamento para su contexto. ¿Ven? Entonces nosotros precisamos, pues, ver lo que vamos a hacer. Usted no va a venir a escuchar al pastor Edwin, lo que dice el pastor Edwin, lo que vamos a ver, qué es lo que dice la Escritura. Entonces, la misma Escritura nos va a dejar ver a nosotros si esas enseñanzas son correctas o no lo son. Amén. Ahora, sé que no es tan emocionante como lo que el pastor Marcela estaba enseñando en los últimos 2 miércoles. Espero que ustedes todavía me quieran un poquito, pero sí, quizás poco a poco yo vuelvo a ganarme la mano de ustedes. ¿Con eso? Ahora el mes que viene lo vamos a tener estudio porque el jueves tenemos el desayuno de Acción de Gracias. Thanksgiving. A las 9 de la mañana. Exactamente. ¿Okay? So, ya lo saben. ¿Qué es lo que acabo de decir? Primero que dije que lo que viene. Entonces tenemos a las 9 de la mañana, el jueves, el desayuno. Okay. Entonces, el día 24 de diciembre, escucha esa fecha por ahí. Eso es New Year's Eve, right? Christmas Eve. Christmas Eve. Esa noche buena. Una revelación que yo acabo de ver. Ok. Escúchenme, por favor. Okay. Importante. Ahí. Y lo que dice ahí, estas cosas celebramos, porque las mismas honran, exaltan y dan gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estas cosas que están aquí, nosotros las celebramos. Right? La celebración de madres, donde vinieron aquí todas hermanas y tuvieron todo este tiempo tan extraordinario, lo celebramos. Right? El bautismo de Jeremy lo celebramos. La experiencia de esta hermana linda, lo que aconteció, ¿sabes? Celebramos cómo esa señora, después de todo el montón de cosas que le pasaron, finalmente terminó bien, porque terminó caminando de la mano del Señor. ¿Okay? ¿Sabes? Estas cosas celebramos. Esta es la actividad de las madres y todas las cosas que hicimos aquí. Estas cosas celebramos. Esta parte que está aquí, pues fue la presentación donde toda esta gente que está aquí, de distintos países, de distintas culturas, de distintos niveles de educación, de distintas edades, trabajamos juntos para darle gloria al Señor. Estas cosas celebramos. Esto lo celebramos. Hay otras cosas que posiblemente algunos de nosotros hagamos que nosotros como iglesia no celebramos. ¿Right? Okay. Y no voy a mencionar porque no quiero crear nadie incómodo. ¿Okay? Pero esto está aquí porque esto celebramos. ¿Right? Esto está aquí, es esto que estamos aquí. Esto lo celebramos. Esto lo celebramos. Esto que está aquí lo celebramos porque esto es familia. ¿Entiendes? ¿Sabes? ¿No? Esto es el estudio bíblico, el estudio de oración, allá, el cumpleaños de Virginia, aquí mi hermana Johanna y Osman, Johanna y los nenes, ¿sabes? ¿No? ¿Sabes? Familia. Esto celebramos también, ¿sabes por qué? Porque este es el baby shower de nuestra hermana Keila, ¿verdad? ¿Sabes? Está en la casa, la bebé está cogiendo un poquito de librita, esa versión, para adelante. Esto lo celebramos también, esto es una actividad de los muchachos en la casa de nosotros, ¿sabes? ¿No? En la casa que Dios nos prestó para que utilizáramos para su servicio. No es de nosotros, es de Él. ¿No? Eso también lo celebramos. Esto lo celebramos, esto los niños, ¿sabes? La iglesia, ¿sabes? ¿No? Siguiendo la palabra y cantando y sin temor. Interesante porque esto mismo, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Esto mismo
lo vamos a compartir con nuestros hermanos americanos de la iglesia esta de Powerside. ¿Ok? Y eso también lo celebramos. Amén. Amén. El día 24 vamos a tener un servicio de candlelight service, right? Candlelight service, right? Vamos a tener en unión a nuestros hermanos de Powerside, right? Vamos a tener la cena del Señor también. Los niños van a participar, así que tú vas a tener que venir, porque el niño va a participar, la niña va a participar, la nena. Entonces, okay. Todos los que tienen niños pequeños, pues van a tener que estar presentes, porque sus hijos van a participar, ¿vale? Es el día 24, ¿okay? 4 por la noche, vamos a tener la cena del Señor, vamos a no va a tener solo, John va a dirigir una parte, el pastor Marcel va a hacer otra parte, yo voy a ayudar al pastor a compartir la cena del Señor y vamos a estar todos juntos. Amén. Eso celebramos. Amén. ¿Vale? El día antes, el día 23, no vamos a tener estudio bíblico, con el propósito de que todos estemos juntos el día 24. Hay solamente, nada, lo único que va a necesitar es que va a tener que venir un poquito más temprano, porque es a las 5:30, pero es el día antes de Navidad, que la mayor parte de ustedes pues siempre les dan el chance de poder venir, salir un poquito más temprano, ¿ok? Así que ese día es especial, es un día bien especial, es un día que hemos estado nosotros orando por muchísimo tiempo, los que han estado en el concilio, en los que pasado y en este concilio, llevamos mucho tiempo tratando de lograr eso, de que podamos tener ese tipo de servicio con nuestros hermanos de habla inglesa. Amén. Y finalmente, en este momento, se nos ha dado la oportunidad. ¿Vale? Sí, que, Gloria a Dios. amén, ok, chévere. Quiere decir entonces que no se me pierda, quiere decir entonces que usted haga sus arreglos, quiere decir entonces que no se ponga a comprar el jueves a las 4 de la tarde, ¿sabes? Que no me venga a estar preparando cosas, quiere decir que ese día, pues, tenemos que estar todos juntos como iglesia. Amén. Amén. Eso es 24. Día 24, sí. Vamos a estar insistiendo, compartiendo, ¿sabes? Para que usted haga algo. Hey, pero mira, es a las 5:30 y terminamos a las 6:30. En una hora solamente lo que tiene. So eso no menciona para que no se la acostumbren. Ok, vamos a orar. Hermana Rosa, ¿continúas? Mañana en casa de la hermana Rosa. Gloria a Dios. Amén. God is good. All the time. All the time. Vamos a orar. Si alguien va a ofrendar, que lo haga con un corazón alegre. ¿No? Hermano Víctor, tú nos ayudas con eso. ¿Ok? Alright. Padre, gracias otra vez te damos en nombre de nuestro Rey, nuestro amado Jesucristo, por el tiempo que nos has permitido pasar aquí en esta noche. Yo me siento bien contento, bien feliz, porque aquí no se trata de mí, de nadie, se trata de ti, Señor. Se trata de la disposición nuestra, abrir nuestros corazones a recibir lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. En esta noche lo que hemos hecho es simplemente dejar que tú nos des instrucción en cuanto a la forma correcta que tú nos has dado para estudiar tu santa palabra. Tú nos has bautizado con tu Santo Espíritu, hemos bebido el mismo Espíritu, Señor, tú resides permanentemente en nosotros. El mismo Espíritu que inspiró a Pablo y a Pedro y a los profetas para escribir la Escritura, es el mismo que vive en nosotros, Señor. Así que nosotros lo que anhelamos, Señor, es poder ser dirigidos por ti, enseñados por ti, y que nos ayudes, Señor, para poder, Señor, pues, obedecerte en todas las cosas y que la gente, de alguna forma, pues, pueda ver a Jesucristo correctamente representado en nuestra vida, Señor. Si alguien va a ofrendar, que lo haga con un corazón alegre. Gracias por proveer para nuestras necesidades, conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú lo que prometes cumples. Gracias porque tú no abandonas tu pueblo, Señor. No intimida decirte, Señor, simplemente concédenos el pan nuestro de cada día. Amén. Que se haga tu voluntad, sea la que sea. Amén. Y ven pronto, Señor Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios.